desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos aquí en Punto de Partida por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Como siempre, como todos los miércoles, una historia de vida para conversar aquí, para conocer personajes especialmente de nuestro país. Pero como ya le dije, esto es un programa que llega a todo el mundo a través de la web. Si querés comunicarte con nosotros, como siempre lo decimos, 091 99 12 10 a través de Telegram o también a través de WhatsApp. Y si quieren seguir en nuestras redes sociales, El Libertador Vergara a través de Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Hoy, como ya les dije, para todo el mundo, hoy tenemos a una uruguaya, pero que no está aquí en nuestro país, sino se encuentra en Italia. Ya hace muchos años que trabaja en Europa, ha recorrido muchas partes del mundo y la vamos a ir conociendo hoy aquí en Punto de Partida. Su nombre es Cristina Santi, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Bueno, para lo que no conoce a Cristina Santi, le vamos a empezar a conocer. Vos sos soprano, sos cantante, ¿verdad? Sí, soy cantante de ópera. Cantante lírica. Sí. Bueno, a ver, contanos un poquito. Vos sos uruguaya, pero no naciste en Montevideo, ni tampoco ahí cerca de la región, sino que naciste más al norte. Contanos un poquito. Sí, en realidad sí nací en Montevideo, pero muy bien. pequeñita ya me fui para Rivera porque a mi papá trabajaba en el hospital de Rivera y entonces lo trasladaron y nos fuimos todos. Así que me considero riverense. O sea que tus años digamos, de niña y de adolescente lo hiciste en Rivera. Contanos un poquito cómo eras vos. ¿Vos desde temprano ya tenías contacto con la música? Sí. Me fui con 4 años para Rivera, o sea que hice todo el jardín, la primaria, la secundaria, todo en Rivera, que creo que son los años que más nos impactan luego, ¿no? Sobre todo en la formación, la cultura. Y en Rivera tuve mucho contacto con la música. En la escuela estuve enseguida, me pusieron en el coro de la escuela. Luego también estuve en la banda de la escuela, porque en mi época había bandas marciales que hacíamos desfiles, tocábamos música. Y después, bueno, en el liceo enseguida entré en el coro, iba con mi hermana Sandra. Pero bueno, a mí siempre me gustaba, mis papás nos ayudaban a estudiar música, estudié guitarra muchos años, guitarra clásica, mi hermana estudiaba... ¿Fue tu primer instrumento la guitarra clásica? ¿Fue tu primer acercamiento con la música? Sí, fue mi primer instrumento y después mi segundo instrumento fue el redoblante. Mira. Porque en la banda de la escuela las niñas tocaban una pianola y a mí no me gustaba porque me parecía que no se escuchaba nada, así que le pedí a la maestra si me dejaban tocar el redoblante. Mira. Que era siempre para los varones. Y yo fui prácticamente la primer niña en todas las bandas de todas las escuelas que toqué el redoblante, porque a mí me gustaba hacer mucho ruido, bien como los riverenses, viste que nosotros somos muy alegres y nos gusta la música y todo. Y bueno, y luego estuve en el coro y gracias a estar en el coro me escucharon mi profesora del coro, la profesora Teresita Ribeiro, a quien le mando un abrazo grande, con quien estoy hasta hoy en contacto, y también con la directora de la producción de las zarzuelas, Hilda Berta, y ellas me eligieron para cantar. Con 13 años canté mi primer papel protagónico
en la más absoluta inocencia y frescura de lo que eso implica, que es una emoción que luego nunca más la sentí, porque estudiando canto y trabajando en los teatros, uno adquiere una responsabilidad que cuando uno tiene 13 años era mucho más libre, mucho más lindo, y fue mi primera experiencia y ahí me di cuenta que me gustaba el teatro, sí. Esa primera experiencia, ¿qué fue lo que hiciste en esa primera experiencia? ¿Te acordás? Sí, claro, hicimos la ópera La Alegría de la Huerta en el Teatro Municipal de Rivera, lo cual era un gran honor y que yo no me daba cuenta lo que significaba eso porque yo era aún una niña, tenía 13 años, pero mi cabeza era de niña. Y hicimos La Alegría de la Huerta, una zarzuela, y yo cantaba el papel principal que era Carola. Muy bien, y después, ¿cómo siguió tu carrera? Porque, digo, para llegar a Italia tuviste que tener una carrera bastante larga, ¿no? Bastante esfuerzo. ¿Cómo se te da eso? ¿Cómo decidís en un momento de tu vida empezar a cantar? A dedicarte a esto, mejor dicho. Claro, sí, es muy difícil dedicarse a eso en Uruguay, pero bueno, yo, digamos, luego fui a Montevideo a estudiar, yo estudié ingeniería informática y como siempre, lo primero que hice, entrar al coro universitario, porque yo sin música no podía vivir y bueno, ahí los maestros siempre me decían, pero tú tienes como cualidades para estudiar. Bueno, yo estaba concentrada en los estudios, que mis padres me apoyaban y nada que ver con la música. En Uruguay en esos tiempos era muy difícil pensar de vivir de la música, hoy se vive en otros tiempos quizás gracias a la internet y todo es posible, pero en aquel momento no había nada de eso, así que bueno, empecé a estudiar privadamente canto con algunos maestros de Uruguay y luego empecé a hacer mis primeras audiciones para el Teatro Solís y para el Sodre, y siempre pequeños papeles porque yo no me dedicaba verdaderamente al canto, era como, podemos decir que al principio era un hobby, pero es que el amor era tan grande que yo incluso descuidaba mis estudios de ingeniería por estar en el teatro, empecé a cantar pequeños papeles en el Teatro Solís, y siempre incluso con García, el maestro García Vigil, que tal vez lo conozco. Sí, por supuesto. Empecé a trabajar con él me dio muchas oportunidades y siempre me incentivaba a estudiar, porque yo cantaba con lo que me dio la naturaleza, ¿entiendes? Sí, yo iba a clase de canto, pero no pensaba nunca en vivir del canto, luego me casé, tenía una familia, era imposible pensar en el exterior. Igual, yo siempre he venido desde el año 94 a Italia a cantar, a tomar clases, a hacer concursos, siempre tenía esa especie de amor por el canto, hasta que bueno, en el 2010 se me dio la posibilidad de hacer un curso en Brasil, fui a audicionar para una ópera, y el maestro italiano que dirigía la ópera ahí en Curitiba me dijo, ¿por qué mejor ya es tiempo de que estudies, porque tengo una voz particularmente inmensa, y eso que yo soy muy bajita, pero mi voz es inmensa, con una gran flexibilidad, y es una pena que estés tomándolo esto como un hobby. Y ahí me dieron una beca, estuve estudiando un año en Curitiba, iba una vez al mes, me quedaba una semana, pedía permiso en el trabajo, a todo esto yo ya trabajaba para la OPP como informática en el Uruguay. Sí. Trabajé en todos los gobiernos posibles desde que empezó la democracia como parte del grupo técnico de informáticos, independientemente de la política. Tú haces la gestión, ¿no? Era muy lindo tener el apoyo, incluso llegué a tener como usuario el tesorero general de la Nación. Yo trabajaba en la Contaduría General de la Nación, siempre en el área informática, y tanto él como Mariano Arana, que siempre me iba a escuchar a los conciertos. Qué lindas épocas, a veces a uno se le olvidan esas cosas, esto sirve para recordar y ser agradecido. Ellos incluso me daban apoyo en el sentido, bueno, usted necesita irse, vaya, ¿cuánto va a cantar Italia? Una semana. Siempre era aquella cosa relámpago, hasta que se me dio en el 2010 esta oportunidad, hice todo el curso en Brasil, yo ya era mamá de una pequeñita niña, y bueno, al final del curso dieron becas para venir a terminar el conservatorio aquí, para formarse y diplomarse, y dieron poquísimas, y a mí me dieron una que yo rechacé la beca porque no tenía la posibilidad, trabajaba, tenía mi hija pequeña,
pero bueno, ellos me dijeron, mira, si tú no la aceptas, no la vamos a dar a otro, porque nosotros evaluamos la parte psicológica, la vocalidad, y bueno, pedí un año y ahí reconfiguré toda mi vida, y en el 1 de enero del 2012 llegué a Italia a estudiar en la región Véneto, en el norte, a estudiar en el Conservatorio de Adria, que eran los que me habían dado la beca, y bueno, de ahí ya mi vida cambió completamente, y ahora, y desde ese momento hasta ahora, mi vida es por y para el canto. ¿Ahí fue cuando te diste cuenta que te tenías que dedicar completamente a la música? ¿Fue ahí cuando decidiste o todavía seguías dudando un poquito? No, ahí me decidí, porque yo ya había tenido un primer intento, no lo dije antes porque me olvidé, yo ya había tenido un primer intento de una beca que me habían dado para Viena, y yo había estado un año en Viena, eso había sido mucho antes de esto, y ahí yo me había dado cuenta que eso era el canto, y estamos hablando que entre lo de Viena y que tomé el paso, pasaron muchísimos años, porque a mí me costó mucho dar el paso, porque a nivel familiar, y las creencias que uno tiene nos influyen mucho, a nivel familiar era imposible, no solo mis padres creían eso, yo también, era imposible vivir del canto. En Uruguay era bastante difícil, pero fuera de Uruguay yo también pensaba que era difícil. Bueno, hasta que, como te digo, me dieron esa beca para venir a estudiar, entonces por primera vez estudié formalmente el canto como un instrumento, como cuando era niña había estudiado la guitarra, y entonces ahí me di cuenta, vine por 2 años, porque era una maestría en canto, porque como yo ya tenía la experiencia de trabajar en el Solís, en el Sodre, había también cantado en Brasil muchos papeles, entonces ellos no me pusieron en el primer año de la universidad, me pusieron directamente en el conservatorio a la maestría, y bueno, vine por 2 años y al final me quedé, después que me diplomé con honores, fue muy lindo, una cosa muy difícil estudiar de adulto, y bueno, es como aprender a manejar de adulto, estudiar canto de adulto es como manejar de adulto, lo podés hacer, pero necesitas el doble de esfuerzo, porque los reflejos, uno ya tiene un bagaje, y experiencia de haber cantado por muchos años solo con lo que la naturaleza me había dado, y bueno, me recibí y me quedé aquí porque era la posibilidad de vivir del canto. Y en esa posibilidad que vos tuviste de llegar a Italia, ¿qué papeles se te presentaron en Italia para representar? Sí, muy buena pregunta. Al principio yo no estaba capacitada para cantar nada, porque en Uruguay los papeles que había hecho eran papeles pequeños, breves, que yo podía sostener con mi falta de técnica y con mi con amor por el canto, o sea, una vocación y un instrumento, no dicho por mí porque quedaría arrogante, dicho por quienes me han dado esta beca y la posibilidad, un instrumento de muy buena calidad, que era mi voz. Entonces al principio yo no hice nada, los primeros años me dediqué a estudiar, a aprender la técnica, pero bueno, una vez que ya estaba formada, mis propios profesores, maestros, ellos me recomendaban a personas que llamaban, por ejemplo, al conservatorio, necesitamos a alguien que pueda participar en un concierto, y ahí me mandaban. Pero mi primer papel así importante, que es el que hasta el día de hoy más veces he cantado, es la ópera se llama Cavalleria Rusticana, sí, de Mascagni, y el papel es el Santuzza, que es el rol principal. Y ahí no puedo decir que no tengo rival, pero es una cosa, no me gustaba al principio el personaje, pero ahora lo aprendí a querer porque es lo que me dio la posibilidad de recorrer todos los teatros en los que he podido cantarlo y los que he podido llegar. Siempre es como, mira, en el Véneto, cuando hay una producción de Cavalleria Rusticana, pongamos que, no sé, en Verona, en Rovigo, en otras ciudades, yo vivo en Padova, y ya saben que si necesitan una sustitución de último momento, y me pasa muy seguido, me llaman y yo, así como estoy ahora hablando contigo, me armo mi valijita con lo que necesite y voy y la canto, así. Es un papel que lo he cantado tantas veces que
forma parte de mí porque yo no tengo nada que ver con el personaje, pero es como que no lo tengo que elaborar, ya está elaborado. A veces me cuesta cuando voy a cantar en una producción y el director escénico quiere una concepción distinta y me cuesta tener que adaptarse a lo que quiere el director escénico, pero bueno, como musicalmente ya está muy afiatado, decimos nosotros, lo tenés muy dentro de ti, entonces solo uno se entrega escénicamente a lo que pide el director. Pero también has trabajado en varias óperas, ¿no? Carmen, por ejemplo, que estaba leyendo por aquí, en Rigoletto, La Noche de Fígaro, varias, ¿no? Sí, esas óperas las canté al principio en Uruguay y también en Brasil. Por ejemplo, Carmen fue en Brasil. ¿Fue tu debut internacional en Brasil? Sí, en Brasil por primera vez canté, gané un concurso que la presidenta de la comisión era Fiorenza Cosotto y fue una experiencia muy linda porque mi mamá había fallecido hacía pocos meses y yo estaba muy muy triste y ya no tenía muchas ganas de cantar y tenía esta posibilidad de ir a hacer esta audición, este concurso a Florianópolis. Pero al último momento decidí que no porque estaba muy triste, me costaba mucho concentrarme a estudiar, era un papel que yo había estudiado con Juan Carlos Gebelén en Montevideo, cantaba en ese momento, yo cantaba la Micaela, no cantaba Carmen en ese momento, y bueno, al último momento decidí no ir cuando papá vino a casa y me dijo, mira, este es el dinero para que vayas a la audición. Así que yo llegué, me fui directo al teatro y canté y no tenía ni noción que estaba Fiorenza Cosotto porque si no, no lo hubiera hecho porque se requería un nivel. Pero bueno, se ve que estaba ahí en Los Ángeles, no sé, mi mamá, pensando en mi mamá, lo orgullosa que estaría, porque ella cantaba zarzuela y bueno, gané. Y ahí debuté y, como te digo, todo se daba para que yo me lanzara. Pero yo siempre estaba un poco, como te digo, por las creencias familiares, que necesitas tener un trabajo con el sueldo fijo, si puedes trabajar en el gobierno, en el Estado, mejor, porque yo venía de una familia que todos se comportaban así y era muy difícil salir de esa creencia, me costó mucho, pero llegó un momento en mi vida en que en verdad nada me hacía más feliz que cantar, pero no románticamente, sino de verdad, esto es lo que quiero hacer y hoy en día no solo canto, sino que también enseño incluso en universidades en el exterior, o sea, era mi camino, pero tal vez me demoré un poquito más porque no era el momento, porque todo, aún aquello que parece que es tarde, no era el momento. A veces voy a audiciones acá en Italia y me dicen, sí, canta bien, pero usted ya está muy grande para el teatro, y yo siempre creo que eso no lo pueden decidir ellos, ni siquiera yo. No creo que Dios me hubiese dado esta posibilidad para que yo sufra, sí, para que aprenda. Aprendí mucho. En Italia es una gran escuela de la vida y bueno, así se me dio. Sí, estaba mirando tu currículum, tenés varias participaciones ahí en Italia, muchas diría yo, pero también ganaste otros premios, también en Canadá, ¿puede ser que hayas ganado un premio? Sí, solo que el premio era un premio para cantar en Canadá, pero lo hicieron en San Pablo o en Río, no me acuerdo, porque yo ahí hace muchos años. Entonces vinieron a seleccionar gente de Brasil para llevar a cantar a Canadá. Y bueno, yo siempre que, como te digo, ¿no? Siempre apasionada del canto, dije, hay esta posibilidad. Yo ya estaba cantando en el teatro con García Vigil, él siempre me decía, mirá, tenés que mejorar esto, mejorar lo otro. Y yo estudiaba con Juan Carlos Gebelén, él siempre me decía, ay, Cristina, tu voz es para disco, pero tu cabeza, porque yo siempre estaba pensando, no, maestro, hoy no puedo, porque tengo que trabajar. Yo trabajaba hubo una época que trabajaba en el centro de cómputos de UTE 12 horas por día y después salía de ahí a mi clase de canto, pero claro, yo era muy consciente del instrumento que tenía, como si tuvieras en el living de tu casa un piano de cola, o un violín Stradivarius, que supieras que lo tenés, pero que no podés dedicarle el tiempo para
para tocarlo de manera propia. Así que bueno, llegó un momento que las cosas se me fueron dando también a nivel personal, me separé, estaba triste, tenía mi pequeña hija, le quería dar un buen ejemplo de luchar por sus sueños. De hecho, ella es lo que hace e hizo hoy. Ahora tiene ya 22 años y a ella le gusta la moda, quería ser diseñadora de moda. Mira, en el Uruguay, diseñador de moda, corredor de Fórmula 1, cantante lírico, astronauta, son como utopías. Pero nosotros como uruguayos tenemos las mismas capacidades que quien es un astronauta o quien corre Fórmula 1. Lo que nos falta a veces es la oportunidad. Hoy en día el mundo es globalizado, entonces tú vas a donde quieres ir y lo haces. Y yo le dejo eso como legado a mi hija, y de hecho ella es diseñadora de moda, ya ha ganado algún concurso aquí en la Semana de la Moda de Milán. Cuando era muy pequeñita, tenía 19 años, sí, bien, me parece. Bien. Entonces eso, cuando me di cuenta que mi hija estaba creciendo y que la estaba educando en el miedo, en el no podemos, en la pobreza de espíritu y de cabeza, yo dije, no, yo me tiro al agua y bueno, y me tiré. Igual a veces la piscina está vacía, te tirás y... pero bueno, yo me tiré. Me dio un golpazo. Claro, pero no hay mejor forma de hacerlo que intentarlo, ¿no? Si no, te vas a quedar con las ganas, ¿no? Sí, en mi caso, en mi familia, cuando yo ya me vine aquí, mis papás ya no estaban en este plano, pero me acuerdo mucho que mi hermana me dijo lo mismo que acabas de decir tú, anda e intentalo. Sabes, cuando vives en una familia donde todos son todos profesionales, tienen su reputación, su trabajo, y yo quería ser cantante lírica, era como que yo no encajaba en la familia, pero ellos entendían que ya no era un sueño, que era una necesidad vocacional. Y me dijo mi hermana, vos intentalo. Pero después llegué aquí y me di cuenta que no era suficiente con intentar, que lo tenía que lograr, porque había dejado todo en Uruguay, mi trabajo, mi casa, había vendido mis muebles, había dejado todo, no tenía nada, o sea, yo no había vuelta atrás. Es más, en mi carácter, soy de Aries, en mi carácter no hay vuelta atrás, es siempre para adelante, y me di cuenta que no bastaba con intentar, que no solo tenía que intentar, tenía que recibirme, costara lo que costara, y tenía que recibirme con honores, porque yo tenía compañeros de clase de la edad de mi hija, y yo no podía ser, no quiero las cosas de mala calidad. Por eso y claro, y a diferencia de nuestro país, hay que estudiar ahí, ¿no? Para poder sobresalir. En Uruguay también tienes que estudiar. Sí. Está la escuela de ópera, está también el Conservatorio Nacional de Música, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero está el conservatorio que también se estudia canto. La cosa es que cuando yo empecé a cantar, todo esto el mundo cambió mucho. En el momento que aparece Facebook, Instagram, las redes sociales, donde estás cantando y si te equivocas alguien mira, hice un concierto hace 2 o 3 días donde fue muy hermoso porque cantamos música latinoamericana de Ariel Ramírez en homenaje a la mujer, ¿no? Pero es muy difícil encontrar músicos uruguayos que entiendan la música latinoamericana. Entonces había mucha tensión porque a mí me gusta disfrutar la música, pero había mucha tensión porque no nos podemos dar el lujo de equivocarnos, o sí, yo igual si me equivoco pido disculpas, no pasa nada, no soy un cirujano, no muere nadie, pero siempre te están filmando. Entonces yo vine a Italia porque quería aprender a cantar bien, porque había cantado tanto y me habían dado tantas oportunidades, y desde García Vigil hasta el último maestro que me becó, todos me decían lo mismo. Entonces dije, bueno, probemos, y funcionó. Contame un poquito qué obras has hecho en Italia. Yo acá veo Carmen de Bizet, Il Trovatore de Verdi. ¿Qué otras cosas has hecho? Carmen, pero ahora ya cantando Carmen, El Trovatore, claro, de Verdi. He cantado también, yo tengo la faceta dramática que vendría a ser esa, y también la faceta bufa o cómica. He cantado también el Barbiere di Siviglia, que siempre había cantado el papel de la muchachita, claro, pero bueno, obviamente uno tiene que también, en Italia la estética es importante y uno tiene que ser convincente, o sea,
persona de una cierta edad no puede ser de una niña de 15 años. Entonces estudié con un gran barítono, Claudio Desderi, que me dijo, dejá, no cantes más la Rosina, hacé la vieja, porque con la vieja la vieja era el personaje de Berta, que es la sirvienta, que es un personaje secundario, y con ese personaje lo he cantado muchísimo, he cantado el Barbiere di Siviglia, bueno, como te había dicho, Cavalleria Rusticana, no sé, no digo 100 veces, pero tantas veces. Ahora también he cantado Rigoletto, ahora de nuevo este verano Rigoletto, canto siempre el papel de la voz más grave, no el papel principal. ¿Qué más? He cantado también muchísimos conciertos, he cantado en concierto, a veces sin escena, las bodas de Fígaro, Le nozze di Fígaro, sí. Y en general también he cantado Tosca. En general he restringido un poco a mi repertorio porque por mi vocalidad prefiero especializarme en algunos papeles. Me viene ahora también a la cabeza Adriana Lecouvreur. Me quiero especializar en esos papeles para no estar siempre descubriendo América, digamos. Una vez que estudias el papel lo puedes seguir perfeccionando y profundizando, porque la vorágine de trabajo que hay aquí en Italia hace que estemos prácticamente continuamente estudiando y no tenemos tiempo. Yo estoy siempre tengo la valija ahí, recién llegué. Es verdad. Porque estuve en Rovigo, o sea, yo estoy siempre viajando y estuve hace 15 días cantando en Pisa y entonces tengo poco tiempo para estudiar y soy perfeccionista, entonces digo, bueno, tengo Tosca, tengo Cavalleria, tengo Trovatore, puedo cantar también Butterfly, pero cada vez menos porque la voz va cambiando y esos son los papeles más o menos que Barbiere di Siviglia cantando la Berta, y bueno, la Maddalena, que es en el Rigoletto es la contraposición del personaje principal, que es Gilda, una chica pura de 15 años. Yo hago una mujer que vive pobre, entonces vive de la prostitución y terminan matando a un personaje, entonces la parte oscura, mi voz es grave y oscura, entonces me tocan siempre esos personajes un poco polémicos, sí, polémicas sería la palabra. Por ejemplo, en la ópera Don Carlo, perdón que te interrumpa, sí. En los primeros años, cuando era más joven, yo cantaba la reina Elisabetta, que es un personaje puro, bueno, de luz, y luego ahora es una ópera que he cantado también bastante y que me da mucha satisfacción. Canto de Don Carlo, canto la princesa Éboli, que sería, no es mala, porque en un ser humano no hay ni malos, ni todos somos malos y buenos, todos somos de luz y de oscuridad, eso existe, habita en nosotros, pero yo esa parte oscura en esos personajes los sé traducir muy bien en el canto y me traen mucha fortuna, mucha suerte, mucho trabajo. También veo que la música te ha llevado por distintos lugares, ¿no? Bueno, Uruguay, Brasil, Venezuela, Alemania, Austria, Italia, da mucha satisfacción también eso, ¿no? Sí, claro. También he estado, mira, no sé cómo se pronuncia en español, en Kazajistán. ¿Sí? También he estado cantando mucho en San Petersburgo, en Rusia. Sí, la música te da esa posibilidad de viajar, pero a veces tenemos pocas posibilidades de conocer el lugar. Sí, porque estamos siempre en el teatro ensayando y cuando tienes el día libre, bueno, tienes que prestar atención a no enfermarte, porque entonces claro. Se conocen poco los lugares. Igual San Petersburgo he cantado tantas veces que siempre me las he arreglado para ir y mirar y conocer. Es una de las ciudades preferidas, una de mis ciudades preferidas. Y bueno, volviendo un poquito aquí, ¿qué extrañas de Uruguay? ¿Extrañas algo? Sí y no. Digamos, yo vivo aquí hace 11 años. He tenido pocas oportunidades de volver a Uruguay, muy pocas, y cuando en el 2020 empezó toda esta cosa, o sea, no he vuelto aún. Entonces,
hay muchas cosas que extraño y otras que terminé por aceptar que, bueno, que no las iba a tener por mucho tiempo. Podría decirte que de Uruguay extraño a mi familia, pero eso no sería novedad, porque creo que una persona que se lleva bien con su familia, yo extraño, mi hija, aparte la traje a Italia, pero ella quiso volver a Uruguay, entonces al principio lo extrañaba mucho, ahora ya ella es una adulta, entonces es un poco más liviano para mí emocionalmente hablando de la distancia. ¿Qué cosas extraño de Uruguay? De Uruguay extraño la camaradería, por ejemplo, ¿no? Esa cosa que terminás una función o terminás un ensayo y nos vamos todos al bar a tomar, yo qué sé, un café, una bebida alcohólica o analcohólica, y a charlar y a recordar los viejos tiempos, y esa cosa melancólica del tango, me encanta. Yo la extraño. Acá la gente termina el ensayo, te das media vuelta y ya desaparecieron todos. Es un trabajo cantar aquí. Y claro, allá en Uruguay cantar era un privilegio. Cuando cantaba en el coro universitario, mamá mía, las cosas que hacíamos. Terminaba el ensayo, yo volvía a casa siempre a medianoche, menos mal que no vivía con mis padres, porque si no vivirían preocupados, porque teníamos lo que se llamaba en aquella época, estaño teníamos. Íbamos al bar, nos acomodábamos ahí y estábamos hasta que nos echaban. Me acuerdo del salvo, tantas historias maravillosas que tuve el gusto de vivirlas, y que creo que aunque no soy consciente, eso lo llevo conmigo y viene afuera cuando interpreto un papel, ¿no? Claro. Por ejemplo, la otra vez me había tocado cantar la Santuzza, entonces digo, bueno, pero la Santuzza es un personaje que el novio la deja y ella está embarazada y ella es siciliana y estamos hablando a principios del siglo XX, entonces yo decía, bueno, pero y en eso va a ser mi tesis de diploma, bueno, elegí la Santuzza porque lo había cantado ya tantas veces, bueno, pero yo me acuerdo, yo crecí en dictadura, y en dictadura también habían esas cosas del miedo, de no decir. Me acuerdo que yo estaba en el liceo y algunas compañeras desaparecían, no muchas, una, dos, desaparecían, se iban un mes a visitar a una tía a Montevideo, y de repente no era eso, era que, bueno, que por una cosa normal y natural, yo qué sé, por ejemplo, estaban esperando un niño, un bebé, y bueno, la familia resolvían, otros se casaban a prepo, digamos, esas vivencias forman parte de mí. Yo no lo viví, pero lo vi. Yo tenía 13, 14 años, veía cosas que no entendía, o en mi casa que no se hablaban de estas cosas, y eso hacen parte de uno. Obviamente que esa época fue hermosa como joven que cantaba la zarzuela y todo, pero también fue una época dura para todos nosotros, donde no se podía hablar de nada, se vivía en el miedo, y eso no lo extraño para nada. Bueno, contame qué más haces también allí en Italia, porque creo que también enseñás, ¿no? ¿Trabajás enseñando? Sí, bueno, a Kazajistán, por ejemplo, soy profesora invitada de la Universidad de Atirau, o sea que voy más o menos una vez al año. Ahora, recién este año vamos a retomar porque la pandemia había cortado todo. Enseño canto, como soy diploma en Italia, si tienes el diploma puedes enseñar en un conservatorio, en una escuela o privadamente. Yo, por motivos que estoy siempre viajando, he decidido enseñar privadamente. Al principio de la pandemia enseñaba en persona, ahora también la gente me ha pedido estudiar, porque tengo alumnos de Catania, de Sicilia, de Roma, no van a venir aquí al norte por una hora de clases, entonces lo hacemos online. Y bueno, enseño canto lírico y solo canto lírico porque considero que es lo que yo sé hacer y lo que puedo enseñar a través de mi experiencia, y me da mucho gusto enseñar, me gusta muchísimo, así que cuando ya el cuerpo no aguante y ya no pueda cantar, voy a poder enseñar porque me gusta y mi diploma me habilita en Italia a enseñar. Bueno, entonces la satisfacción entonces de poder haber logrado lo que quisiste, y que nunca es tarde tampoco, ¿no? Nunca es tarde, porque en realidad las cosas se presentan cuando es el momento.
Como te dije, a lo largo de toda mi vida yo tuve muchas oportunidades, pero yo no estaba psicológicamente preparada para encarar una carrera lírica, porque aparte el nivel de estrés que se vive en el teatro no es para cualquier persona. Yo tengo colegas que tienen unas voces maravillosas, pero que hacen solo carrera como cantantes con primarios, le llamamos nosotros a los actores secundarios, porque no tienen la capacidad emocional de aguantar el estrés de una producción cantando un rol principal. Eso también hay que cultivarlo, o más bien yo diría que se nace. ¿Cuánto nivel de estrés sos capaz de soportar en una producción donde mientras vos estás cantando, atrás está pasando de todo y no puedes perder el hilo de lo que estás diciendo? Es una profesión muy exigente, muy exigente. Bueno, Cristina, Santi, gracias por habernos acompañado y conocer un poquito de vos y traerte de nuevo a nuestro país y contar tu historia. Estamos a las órdenes y cuando vos lo desees y quieras compartir algo, con mucho gusto estaremos contactándonos con vos y bueno, y invitarte nuevamente a nuestro programa. Y si pasás por Montevideo, si venís por Montevideo, aquí visitar los estudios. Estaría buenísimo, sí, si vuelvo a Uruguay. Ahora sí tengo previsto volver este año para ver a la familia y eso. No se me ha dado por la posibilidad de cantar en Uruguay, pero creo que es solo una cuestión de oportunidades. Digamos, tengo siempre muchos compromisos aquí, entonces no se me ha dado todavía volver a cantar a Uruguay, porque cuando me fui de Uruguay yo, como te decía, hacía papeles pequeñitos y era todo muy a otro nivel. Ahora me gustaría sí volver a Uruguay, pero bueno, cuando se dará, si se da está bien, y si no también, pero seguramente voy a volver este año a Uruguay a visitar a mi familia y ahí me doy una vuelta y paso a saludarte en persona y agradecerte esta posibilidad de llegar un poco a la gente en Uruguay. Bueno, dale, muchísimas gracias y bueno, nos reencontramos. Gracias, adiós.